Bueno, en la Plaza Alemania, acá en Libertador y Cavia, muy cerca de Canal 7, se inauguró el Ágora de la Paz de Marta Minujín, una obra que remite un poco al Partenón del libro. ¿Se acuerda que Minujín hizo la 9 de julio en 1983? Ahora es por los 30 años de democracia. Estuvimos ahí y ahí va la nota. Empecé a trabajar con libros, con los libros prohibidos por los militares, hace 30 años. Después siguió la Torre de Babel, con libros de todas partes del mundo. Y después, ahora, el Ágora de la Paz, donde los libros son de la paz. Porque la gente comienza a pensar a través de los libros. Entonces yo dije, hay que agarrar un templo griego, donde el pensamiento perpendicular era fantástico, pero con las columnas torcidas que representa el mundo. Y los libros que contienen 180 frases sobre la amistad, sobre la paz y la libertad, son para que la gente después, estos libros de bolsillo, se los lleve. Domingo 13 de octubre, en las 32 columnas va a venir gente, les va a dar los libros y la gente también podrá llevarse un libro y después los podrán pasar. Todos los libros van a ser de la gente, 25.000 libros. Lo dijo Martin Luther King, sueño con una libertad, sueño con una paz, sueño, pero quisiera no soñar con ella, quisiera que sea realidad. Eso es lo que queremos nosotros. Bueno, este es el último fin de semana del Ágora de la Paz de Marta Minujín. Hay un ciclo de charlas de escritores también. Hoy sábado a las 4:30 de la tarde está Luis Guzmán y mañana, domingo, a las 13 va a estar la poeta Diana Velesi. Seguimos con el programa y presentamos a nuestro próximo invitado. Guillermo Martínez nació en Bahía Blanca en 1962. Es autor de las novelas Acerca de Roederer, La mujer del maestro, Crímenes imperceptibles y La muerte lenta de Luciana B. Una felicidad repulsiva es su último título publicado. Una felicidad repulsiva. Después de no sé cuántos años, ahora nos va a contar, vuelve al cuento Guillermo Martínez, que empezó con un libro precioso que se llama Infierno Grande, allá lejos y hace tiempo. En el 89. En el 89. Y después, bueno, vinieron todas sus novelas, que ya las conocemos, han sido muy exitosas. Y ahora volvés al cuento. ¿Cómo se dio este proceso? En realidad volví a escribir algunos cuentos aislados alrededor del año 2001. Yo había escrito después de Infierno Grande un par de cuentos también y como pertenecían a ese mismo periodo decidí integrarlos en ediciones posteriores de Infierno Grande que tuvieron 12 cuentos en vez de los 10 iniciales. Y tal como vos decís, luego los cuentos que pensaba se iban transformando en novelas. O sea, nunca dejé de pensar en la forma cuento. Siempre mi primera idea para una historia tiene la forma de un cuento. Pero a veces aparecen justamente bifurcaciones, extensiones posibles, lo que yo llamo una línea teórica, y entonces de una manera más o menos natural se van convirtiendo en novelas. Y de hecho yo había escrito desde el 2000, más o menos estoy escribiendo estos cuentos, tuve un intento de escribir un relato largo para cerrar ese libro, ya en el 2008 más o menos, que se convirtió en La muerte lenta de Luciana B. Y después intenté otro, que fue, yo también tuve una novia bisexual. Y todos terminaron en novela. Y finalmente, con la última novela que cierra el libro, que se llama Una madre protectora, logré cerrarla, digamos, en unas 50 páginas, que era lo que yo quería para terminar el libro. Claro, porque hay cuentos como el último, la novela, Una madre protectora, y hay otros muy cortos también. Y hay otros muy cortos. Sí, sí, hay registros muy variados. A mí en general me gusta que los libros de cuentos no sean totalmente uniformes. Creo que hay algunas cuestiones en común que tienen que ver, bueno, a mí me gusta mucho el mecanismo del suspenso, la inminencia de lo siniestro, algunos elementos fantásticos.
Pero ahí está el registro del cuento familiar, el cuento sexual, el cuento de horror, diría yo. Hasta hay uno histórico, está la muerte de Trotsky. Hay uno que relata el día completo, ¿no? Sí. de la muerte de Trotsky, que me parece que es una especie de ready-made, ¿no? Es un cuento, si uno elige adecuadamente los datos y sin salirse de lo que fue la historia documentada, hay ahí un cuento, ¿no? Si uno saca el nombre Trotsky e igualmente es un cuento. Claro, claro, sin Trotsky también sería un buen cuento. Digo. Sí. Es verdad lo que decís, Guillermo, si hay algo que une a estos cuentos es esta introducción en situaciones totalmente cotidianas de un elemento fantástico, ¿no es cierto? Sí, o diría yo de tipo siniestro, ¿no? No necesariamente fuera de lo real, pero sí que aparece con un costado amenazante o drástico, trágico. El cuento se llama Un gato muerto, por ejemplo, sí, claro. Capaz que es el más siniestro, ¿no? Bueno, es bastante siniestro. Hay discusión sobre cuál es el más siniestro. Hay algunos que son bastante inquietantes, te voy a decir. Claro, sí. El primero, que le da título al libro, Una felicidad repulsiva, yo me acuerdo que ya hablamos de ese cuento acá, porque se incluyó en una antología que salió a principios de este año, creo, que se llamó Cuentos de Tenis, y vos viniste acá con Liliana Hecker. Sí, exactamente. Y hablaron de esa antología. Claro, bueno, es un cuento para mí muy próximo, muy cercano, porque, digamos, se retrata una familia de tenistas que es perfectamente feliz, y hay como contraparte hay otra familia que es la del narrador, que les pasa de todo. Que les pasa de todo, pero también todo lo que tiene que ver con el deterioro de los años, ¿no? Que pasa con la vida. Las cosas que pasan en la vida. La otra familia es como una maqueta. Claro, ¿no? Y entonces, bueno, hay algunos rasgos autobiográficos en esta segunda familia y bueno, sí, claro. Pude volver a hablar otra vez a mi papá, a mi abuela, las cenas familiares, la clase de chistes que se cruzaban, esos chistes medio de judíos melancólicos, ¿no? De manera que también fue divertido escribirlo. Yo me estaba acordando ahora que nombraste a tu papá, el libro de cuentos de tu papá que se publicó hace unos años. Claro, sí, bueno. Estuviste acá también. También, sí. Le fue muy bien a ese libro, un mito familiar, realmente mucho mejor de lo que yo hubiera imaginado, ¿no? O sea, un libro póstumo, pero se leyó mucho en talleres literarios, circuló bastante. Había algunos cuentos muy buenos, me acuerdo, en ese libro. Sí, y para vos tiene que haber sido una gratificación muy grande publicar cuentos de tu padre que no había publicado. Claro, vida, ¿no? sí, fue fantástico hacer ese trabajo, la verdad que llevó sus años para seleccionar el material y todo, pero finalmente quedó un libro que me parece muy digno. Mezclas elementos, bueno, es inevitable, quién no lo hace, pero elementos de tu vida aparecen, porque por ejemplo acá me da gracia, porque la felicidad, ¿cómo la imaginás? ¿Qué hace esa familia? Juega al tenis, ¿no? Es un poco, eso lo hablamos cuando hablamos del libro de cuentos de tenis, es como la idea, ¿no? de un la mundo, despreocupación, del rectángulo dorado. Fuera del tiempo, claro. Y de gente bronceada y vestida de blanco y qué sé yo. Y vos jugás al tenis. Yo jugué muchos años al tenis, después dejé también durante muchos años y ahora hace unos 5 o 6 años estoy jugando otra vez y muy contento de haber vuelto un poco a las canchas. Te hace bien, te gusta. Sí, me encanta. Sí. Digo, Guillermo Martínez sabemos que es matemático, dejó la carrera de matemática no hace tantos años. Sí, ¿cuánto hace que dejaste? 8 años. 8 años, ya 8 años. Pero digo, aparece también en estos cuentos este tema que evidentemente para vos es tu formación, ¿no es cierto? Sí, aparece además un poquito... Además vos has escrito Borges y la matemática, claro, me estoy acordando ahora. Hay 2 relatos, uno que tiene que ver con, se llama Lichín y el hombre de los papeles, que tiene que ver con la confrontación de 2 clases de pensamiento, ¿no? El pensamiento estadístico y el pensamiento mágico, alrededor de lo que es un sueño premonitorio. Si una persona que tiene un sueño premonitorio, sueña que un familiar o un ser querido muere al día siguiente, y efectivamente esto sucede, tiene un gran choque psicológico. Obvio. Pero mirando las ciudades de arriba, como una ciudad con unos millones de habitantes, se puede hacer una cuenta relativamente sencilla que muestra que es absolutamente probable, ¿no? Las reglas del casi azar, indefectible que a una persona le pase eso una vez. Acá en este cuento hay una tragedia, hay un chiquito grave que tienen que operar.
Y bueno, el padre y la madre que consulta el I Ching y el padre que todo lo trata de analizar desde su mente matemática. Claro, ¿cierto? exactamente. Me gustaba la idea esa del choque de dos tipos de pensamiento. Y aparece también de otra manera en un cuento que se llama El sumidero de Dios, de una estudiante de física que tiene que dar un examen, ¿no? Sobre el instante cero, la singularidad en el instante inicial, en el Big Bang. Sí. En dos cuentos que aparece ese tema. Después iba a tener otro nombre el libro, leí por ahí. Claro, como al principio yo imaginaba que iban a ser todos cuentos de sexo y de muerte, el título que había pensado era Los reinos de la posición horizontal. Que hay un cuento que se llama así. Hay uno de los cuentos que se llama así. Y luego me pareció que finalmente hay muchos otros matices en las historias y busqué un título que me pareciera más abarcador y me decidí, como este era el cuento que iba a poner como primero, me decidí por Una felicidad repulsiva, que tiene algo paradójico que me gusta, ¿no? Es decir, tiene algo de oxímoron, de contradictorio, que me parece interesante. Sí, sí, sobre la idea de la felicidad, obviamente. Y hablemos un poco de la novela, que es el último, se llama Una madre protectora. Y bueno, ahí también entran elementos de lo siniestro, pero de una manera bastante contundente. Claro, este es un cuento que yo tenía pensado desde hace mucho tiempo y no lo encontraba al final. Es decir, no me decidí a escribirlo porque también hay un chiquito en el medio y los finales que se me ocurrían eran muy drásticos, no quería hacer morir al chiquito, no sabía exactamente cómo resolverlo. Y me llamaron para una antología de cuentos psiquiátricos con una propuesta muy interesante, una antología que publicó Intramed, que era que a los escritores les daba una lista de patologías psiquiátricas, uno elegía aquella con la que se sentía más cómodo, más identificado, más identificado y escribía un cuento, pero un cuento que tuviera que tener alguna base, digamos, científica real, ¿no? Incluso ellos te ayudaban con un psiquiatra que podía asesorarte, ¿no? Y entonces, al mirar la lista de enfermedades, de patologías, apareció esta patología que se menciona al pasar en el cuento, que se llama el síndrome de Capgras, que es una patología que para mí es casi como el emblema de la idea de lo siniestro en Freud, ¿no? Que es cuando una persona deja de reconocer a un familiar cercano. Es decir, le parece, se admite que es la misma persona físicamente, pero pierde la conexión emocional. Entonces piensa que alguien suplantó, que alguien le cambió a su ser querido por otra persona de tipo robótico, que es igual, pero que no está ahí la verdadera persona. Entonces pierde el vínculo emocional. A mí parece que, bueno, que algo de eso hay en este deslizamiento de lo familiar a lo siniestro, ¿no? Que uno vive con un grupo de personas que es la familia, pero a la vez la familia cambia todo el tiempo. Entonces hay algo estable que uno está acostumbrado a dar por sentado, pero que a la vez va cambiando hasta que uno de pronto mira y hay otra persona ahí, ¿no? Que parece suplantada casi. Bueno, esa idea, esa enfermedad que apenas se menciona en el cuento me dio como la clave del final y entonces me decidí a escribirlo. Pues está la transformación de la mujer, que es, la verdad que es muy inquietante. Claro, ese es el síndrome del que no se explicita, pero corresponde psiquiátricamente lo que llama el síndrome, una de las variantes del síndrome puerperal. Es un momento, el dar a luz, en que muchas mujeres tienen distintos trastornos psicóticos y una de las variantes es esta variante de la sobreprotección, que metafóricamente es como tratar de devolver el hijo al útero, ¿no? Y esto es lo que yo intento que se haga, ¿no? Dentro de la historia. Claro, ¿no? pero está contada por un tercero que no tiene nada que ver y se ve involucrado. Y va, se va enterando de lo que va pasando adentro de esa casa. Se va enterando y medio que buscan involucrarlo de alguna manera. Claro, bueno, eso es un típico narrador de mis historias, ¿no? Suena algo así como un testigo presencial que no quiere que lo arrastren. Pero termina ahí medio en el borde, ¿no? Exactamente. Arrastrado. Hay un cuento, vos me vas a decir, a ver si esto es una premonición tipo los cuentos de Guillermo Martínez, pero hay uno que se llama Help Me, que es un cuento también muy inquietante y muy extraño. ¿Puede ser que yo lo haya leído antes, ese cuento? Ese cuento apareció publicado en la revista Orsay inicialmente.
Yo lo leí en alguna parte, no me preguntes, pero también es un cuento muy especial y muy enigmático, te diría. Claro, porque esta mujer ¿dónde transcurre en Bratislava. En Bratislava. Sí, es una mujer que solamente le dice al narrador eso y el narrador no alcanza a saber exactamente qué es lo que quiere, ¿no? Se va arrastrando, claro, el lector tampoco. No, es misterioso total. Sí, sí. Lo va como arrastrando hacia el cuarto, ¿no? Parece que fuera algo de tipo sexual, pero... Y un poco no del todo. Claro, y entonces, hay un hijo, hay otro personaje. Sí. Es un cuento de horror sexual. Es un cuento de horror sexual. Por eso digo, son cuentos... Hay una tradición en la Argentina, ¿no es cierto?, de cuentos fantásticos importantísima. Qué sé yo, uno puede pensar en Silvina Ocampo, Bioy, el mismo Cortázar, en algunos casos, pero si algo me remite a mí tu literatura, esto ya lo hemos hablado y no es invento mío, pero digo, hay muchos elementos de Henry James, el gran maestro, ¿no? Bueno, gracias porque es mi autor absoluto de referencia, claro. Es el único autor que leo y releo todo el tiempo, sí. Y bueno, hay una lección que tiene de él que tiene que ver con la ambigüedad, ¿no? Con lo no dicho, con las diferentes conjeturas posibles. Con la introducción de un elemento... Y un elemento que puede ser fantástico o no. Sí. O no. Sí. Bueno, interesante trabajo de Guillermo. Además, bueno, la vuelta al cuento después de tantos años es un género, qué sé yo no sé por qué se dice siempre los editores no quieren publicar cuentos y se vende menos, no sé lo que dicen. Están muy contentos los editores. Y bueno, con el libro. por eso digo. Además han hecho una cantidad de cosas. Son preconceptos que nunca se entienden. No, muy bien estuvo el libro, la verdad que yo estoy muy contento también. Por supuesto. ¿Se va a traducir como tus libros a muchos idiomas? Mira, al chino en principio se va a traducir, sí, porque estaban esperando a que apareciera para hacer una antología que reuniera cuentos de Infierno Grande y de este libro. Así que una cantidad de cuentos de este libro también lo van a traducir al chino. Y hay un primer indicio en la tapa que es de un artista plástico chino, ¿no? Que ojalá que la puedan replicar allá en China. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Yo no puedo imaginarme cómo es un libro argentino traducido al chino, cómo se recibe hay allá. 3 de mis novelas que están traducidas al chino. Sí, ¿Estuviste allá? Claro, estuve el anteaño pasado cuando se publicó Acerca de Roederer en chino. Sí, las otras 2 son Crímenes Imperceptibles y La Muerte Lenta de Luciana B. ¿Y funcionaron bien? Sí, sobre todo Crímenes, ¿no? Crímenes Imperceptibles, muy bien, y a partir de ahí me contrataron las otras. Crímenes Imperceptibles, capaz que de todos tus libros, por la película que se Y es el más traducido. Debe ser el que más difusión tuvo. Sí, ¿no? es el de un modo que abrió las puertas a todas las editoriales y a todos los demás libros, ¿no? En general. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Suerte ahora con una felicidad repulsiva. Bueno, Nos gracias. queda un bloque chiquito, no se vaya que ya volvemos.